Este en particular es un salón de clases del MIT. Y si se dan cuenta, tenemos la misma estructura. Tenemos al profesor al frente, los estudiantes alineados en sus mesas de trabajo y la pizarra detrás del profesor. Y este es un salón de clases después de marzo de 2020, ¿no? Tenemos ya las clases en línea, que muchos expertos, no quiero ser osado también, esta es una perspectiva desde mi poca experiencia. Sin embargo, muchas personas dicen que es un sistema de educación, es una forma de enseñar innovadora y algunas otras cuestiones sobre las clases virtuales, pero los únicos que no están contentos son los estudiantes y vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar al egresar cuando las personas o los estudiantes terminen sus estudios universitarios? Si nos damos cuenta, las escuelas han cambiado muy lentamente y la forma de enseñar también ha cambiado, pero muy lentamente. Desde 1850 seguíamos con el mismo concepto de aula y la forma de enseñar ha cambiado muy, muy poco. Como docente, pone que preparamos profesionales para problemas de 19 años en el futuro. ¿A qué me refiero con esto? Que gastamos aproximadamente 19 años de nuestras vidas para estudiar, después poder resolver problemas que van a ser 19 años en el futuro. En este sentido, me refiero a que, por ejemplo, si un estudiante o, bueno, un chico empieza sus estudios ahora en 2020, va a pasar 3 años de preescolar, al menos aquí en México, 3 años de preescolar, después 6 años de educación primaria, 3 años de educación secundaria, después la media superior, que son 3 años más de preparatoria, y después, depende de lo que quiera estudiar, puede ser 4 o 5 años la carrera universitaria, ¿no? Entonces, cuando un estudiante entra, ahora en 2020, va a egresar hasta el 2039, 2040. Entonces, los problemas que nosotros estamos haciendo o estamos preparando a esos profesionales para 19 años en el futuro, que no sabemos qué problemas van a ser y tampoco sabemos cómo el mundo va a ser en 19 años adelante. Entonces, en mi perspectiva como docente, lo que nosotros tenemos que hacer para prepararlos profesionalmente no es como tratar de resolver los problemas de 19 años en el futuro, sino que los estudiantes sean capaces de resolver cualquier proceso y también proceso que estamos viendo innovadores, van a resolver problemas que ni siquiera existen para nosotros. En este tema, pues enseñarles a aprender. Con esto me refiero a analizar, a imaginar situaciones y a pensar. Yo tuve la experiencia también de trabajar con niños, yo era instructor de música. En estas clases, lo que yo enseñaba era con unos robots que se llaman Robot Dash, y estos robots utilizan algunos sensores, micrófonos, cámaras, y son muy, muy amigables para niños. Se programan con bloques de código, tienen las mismas programación. Cuenta al trabajar con niños, los niños aprenden mucho más fácil que una persona adulta, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Porque algunas características que presento aquí. Los niños se arriesgan. Si no saben algo, hacen el intento. No tienen miedo de estar equivocados. Cuando no saben algo, yo organizaba programas, juegos, resolvieran algún laberinto con los robots que programaran. Entonces, si no sabían cómo hacerlo, hacían el intento. Ellos usaban la imaginación, usaban todo lo que sabían, lo que tenían de bases, y no tenían miedo a equivocarse, a estar errados. Lo que pasa con los adultos, o al menos lo que he visto con los estudiantes de universidad, es que si no saben algo, no hacen el intento, no investigan, quieren como
como aplicar solamente la fórmula y eso mata la creatividad. Esa capacidad pues la vamos perdiendo cuando vamos creciendo. ¿Y qué pasa esto? ¿Por qué creen que vayamos perdiendo esta capacidad de imaginación, esta capacidad de innovación? Pues yo me di cuenta, un ejemplo claro, pues son los trabajos de grado, también participaba como jurado en los trabajos de grado, y los estudiantes universitarios, a mí también me pasaba, entonces creo que nos pasa a todos y es justamente por el sistema educativo que nos ha enseñado solamente a seguir como línea de educación sin ver como otros caminos que podemos explorar. Eh, en los trabajos de grado, los estudiantes básicamente tomaban una idea, pero no como un fundamento de donde ni si es ser viable. En la educación normalizada, equivocarse es lo peor que puedes hacer. Siempre que nosotros tomábamos clases, les comento también, esto a mí me pasaba como estudiante, es que si nos equivocábamos, los docentes pues nos reprobaban, nos ponían pues algún castigo y no nos daban como esa oportunidad de explorar, de poder equivocarnos, porque justamente equivocándose es como algunas personas aprendemos mucho mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer como docentes? El propósito de la educación superior es capacitar a los estudiantes para entender su entorno y reconocer también sus talentos natos. Asegurarse de que los alumnos asistan a clase o tal vez no. En mis clases, es un requisito de la universidad que los que me están escuchando tal vez violé un poquito ahí, que es como pasar asistencia pasar asistencia de los estudiantes que estamos. Eh, Sin embargo, asegurarse de que los alumnos asistan, o tal vez no, quiere decir que los deben asistir, pero por supuesto no como a estos estudiantes les interesa saber más, esas ganas de estudiar, van a asistir a las clases, no necesitamos como obligarlo a hacer nada, ¿no? También otra cosa que podemos hacer es que los estudiantes se sientan valorados, que sientan que su asistencia va a cambiar, por ejemplo, el rumbo de la clase, que sientan que su va a aportar también a la clase. Asegurarse de que los gusta lo que hacen y con esto a no las disciplinas. La educación universitaria, la responsabilidad que tienen los estudiantes es de escoger bien lo que quieren estudiar, porque es esto lo que se van a dedicar la mayoría de su vida, o el resto de su vida, o tal vez no, también pueden dedicarse a otra cosa. A esto me refiero con que a los estudiantes les debe gustar lo que hacen. Yo recuerdo cuando estaba buscando la universidad, qué carrera estudiar, pues no tenía este problema, pero muchos de mis amigos tenían el problema de que no sabían qué estudiar o como que no sabían a qué carrera apostarle. Esto pasa porque en una conferencia también algún profesor nos mencionaba que escoger la carrera universitaria es como escoger unos jeans. Ustedes van a la tienda, tienen que ver el color, tienen que ver la medida y después probárselo. Cuando nosotros probamos un jeans, podemos ver si nos queda bien, si nos queda ajustado, si nos queda holgado. Entonces, es lo mismo en las carreras universitarias. Deberíamos como una para ver si nos podría gustar esa carrera universitaria o no, o podríamos escoger otra. También hay un problema de deserción. Los estudiantes no escogieron la carrera universitaria que ellos pensaban.
o, o, o que sí, que ellos pensaban. Entonces, a mitad de carrera ven que no es lo suyo, que no es como pensaban y eso desertan. Y bueno, algo que estamos haciendo ahora en esta es desarrollar creatividad. Hay un doctor mexicano también, es un investigador, el doctor Ruiz Pérez Tamayo, que dice que nosotros no hacemos bien lo que nos gusta, sino todo lo contrario, a nosotros nos gusta lo que hacemos bien. Eh, este doctor nos habla de que muchos estudiantes egresados no se inclinan tanto por la investigación y justamente porque en la investigación necesitamos mucha creatividad e innovación. La creatividad es el primer escalón para innovar. Y yo creo, no quiero ser osado, pero yo creo que la creatividad se va perdiendo con la escuela. La escuela creo que es un medio de apaciguar la creatividad con la que todos nacemos, en lugar de desarrollarla. La creatividad se aprende y es fundamental para el desarrollo económico de un país. Como lo decía Francisco, todos los procesos y todos los proyectos creativos y de innovación nos va a ayudar para el desarrollo económico de cualquier país. La educación hace, si nosotros empezamos como docentes, por ejemplo, a decir que no, por ejemplo, a castigar la equivocación, a no permitir que los estudiantes se equivoquen, ahí estamos de alguna manera matando la creatividad de personas. Voy a poner a un ejemplo de cómo ejercitar la creatividad en las aulas. Esto no es mío, esto lo robé de un profesor colombiano. En una de sus clases, él decía cómo podemos dibujar un triángulo, ¿no? Nos ponía este ejercicio. Entonces, como nosotros estamos acostumbrados a que un triángulo nos lo dibujan así, ¿no? Así. Entonces, ¿qué pasa si yo lo dibujo hacia abajo o con el piquito hacia un lado? El simple hecho, por ejemplo, de dibujar un triángulo, nos han enseñado en las aulas que un triángulo debe ir siempre con el piquito hacia arriba. Sin embargo, no tiene que ser así, no necesariamente. Dibujar un triángulo puede ser de distintas maneras. Puede haber triángulos equiláteros, isósceles, rectángulos. Entonces, si solo les digo dibujar un triángulo, pueden dibujarlos de cualquier manera. Sin embargo, la mayoría lo dibujamos así, ¿no? Con el piquito hacia arriba, porque estamos entrenados a que un triángulo debe ser siempre con el piquito hacia arriba. Y no sé por qué. Bueno, ¿cómo ejercitar creatividad en las aulas? En la universidad hay un proyecto que es el Laboratorio de Innovación Social y un evento que se llama Maquinarte. Estos laboratorios de innovación social, al menos en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, hay esto. Cuando nosotros juntamos estudiantes de diferentes disciplinas, vamos a tener visiones diferentes y vamos a tener perspectivas diferentes de cómo resolver un problema. En este laboratorio de innovación, el año pasado, y justamente así es como se ejercita la creatividad. Tener un problema conocimos en la escuela, ¿no? Entonces, el problema estaba ahí. Nosotros teníamos que implementar una solución para dichos problemas. Y esto me lleva al siguiente punto de cómo podemos innovar en la pandemia. El proceso de innovación no es lineal. El proceso de innovación se ve algo así, como un
inicio, nosotros tenemos que reformular, que replantear nuestro proyecto, que revisar si funciona, si no funciona, hasta por fin llegar a un prototipado. La pandemia, lo que como yo lo noto es que hizo una aceleración de todo el proceso educativo y por ende también un cambio también en la forma en que nosotros estamos enseñando. La pandemia generó nuevas necesidades a corto plazo, pues sus negocios, sus formas de transporte, turismo, se inclinaron más al comercio digital, pero estos negocios y estas herramientas ya estaban ahí. No fue que se inventaron con la pandemia, sino que ya estaban ahí, pero no estábamos utilizando tanto. Por ejemplo, estas plataformas como Zoom o Meetup fueron plataformas que fueron diseñadas para reuniones virtuales, no para la educación. Sin embargo, como docentes ahora estamos utilizando estas herramientas para dar clases. Entonces nos estamos transformando y estas nuevas necesidades que tenemos a partir de la pandemia también podemos resolverlas. Y por último, tengo esta plataforma que yo titulé Irul Talks. Es una idea que inició justamente con la pandemia hace ya 3 meses. Ahí me está ayudando un ingeniero electrónico, me está ayudando una amiga que es biotecnóloga y otra amiga que estudió, que está estudiando psicología y está estudiando ahora su máster en neurociencia. Entonces, iniciamos este proyecto, se llama Irul Talks, porque es como unas charlas no tan lineales como la universidad, donde ustedes pueden aprender algunas otras cosas. Estaba platicando con esta amiga que estudia neurociencia, donde me comentaba que pues todos sabemos que todas las personas no aprendemos de la misma manera. Hay algunas personas, bueno, la inteligencia kinestésica, que aprenden haciendo cosas con las manos, moviéndose, las personas que aprenden escuchando, la inteligencia visual y la inteligencia auditiva, las personas que aprenden escuchando y las personas que aprenden viendo, por ejemplo, presentaciones, viendo figuras, ¿no? Entonces, como profesores, nos damos cuenta que nosotros enseñamos de la misma manera para 50 personas que no pueden aprender de la misma manera. Hay algunos que aprenden haciendo cosas, algunos que aprenden viendo pósters, algunos que aprenden escuchando. Entonces, nosotros nos apoyamos de la tecnología para personalizar un poquito más la forma en que los estudiantes pueden aprender. Es decir, los que aprenden kinestésicamente, hacerles o diseñarles una clase de esa forma para aprender kinestésicamente. Los que aprenden visual, diseñar una clase para ese tipo de personas, y las que aprenden auditivamente también. Una clase diseñada específicamente para esa persona. ¿Por qué? Porque esas personas pueden aprender mucho mejor, que tienen desarrollado más esa inteligencia. Entonces van a aprender mucho mejor y pueden desarrollarse mucho mejor en las aulas. Para esta plataforma de Irul Talks, pues primero necesitamos conocimiento, observamos cómo los estudiantes, cómo se comportan en diferentes situaciones. Debemos también delimitar este proyecto. Con la pandemia, pues ahora tenemos estudiantes de distintas partes de México y tenemos 5 estudiantes de Colombia también. Generación de ideas. Nuestra plataforma se está modificando constantemente. Entonces, esta generación de ideas que trabajamos con Zaira, se llama Zaira, la chica biotecnológica, estamos implementando como nuevas ideas para poder transportar esta plataforma a hacer una aplicación para los teléfonos celulares. Y poderlo como tener más a la mano para que puedan en sus ratos libres aprender.
Aquí no evaluamos nada, entonces solamente es como un proyecto piloto para ver cómo funciona, para ver si las personas aprenden mejor o aprenden peor. Y bueno, el último paso es hacer el prototipo. Hay una filosofía que se llama falla mucho y falla rápido, donde para verificar un prototipo nosotros tenemos que someterlo a pruebas. Entonces, cuando falla mucho y falla rápido, nosotros tenemos que replantear todo el prototipo, tenemos que replantearlo, tenemos que reorganizarlo y tenemos que hacer reajustes. Esto para mejorar dicho prototipo, ¿no? Y bueno, todo esto, lo que les comento sobre la educación y que debemos cambiar como docentes la forma de enseñar, lo tomé de un libro que me gusta mucho, que es de Ken Robinson, que se llama Escuelas Creativas. Está en español, el original obviamente es en inglés, y se llama La Revolución que está transformando la educación. Es un libro muy bueno, les recomiendo leerlos, no solamente para las personas que se dedican a la docencia, pero Ken Robinson se ha dedicado toda su vida a la parte educativa y es un libro muy, muy fácil de digerir y está muy chévere. Entonces, pues bueno, esta es mi información de contacto. Y bueno, no sé si tengan algunas dudas, si quieran preguntar algo que quieran eh, escuchar más. Muy bien, profesor José Luis Tiburcio Pérez, por su ponencia, por compartirnos esta experiencia de nuestros internautas. Simplemente los saludos de felicitaciones por esta importante ponencia. Le agradecemos mucho entonces su participación en este importante evento de la Red de Facultades de Ingeniería de Nariño. Bueno, muchas gracias, que tengan un excelente día para todos. Igualmente para usted y mil gracias por